Primer contacto sorpresa. La enorme nave cristalina de la primera división de contacto del Consejo Galáctico emergió del hiperespacio. En el borde del sistema su superficie prismática refracta la luz estelar en patrones deslumbrantes. El embajador mayor Vexal estaba de pie en la cubierta de mando. Sus antebrazos se entrelazaron formalmente tras la espalda cuando la Tierra apareció a la vista en la pantalla principal. Otro mundo primitivo listo para ser elevado. Vexal comentó en su ayuda el tercer secretario Colin. Protocolo estándar. Haremos contacto, guiarlos a través de los principios básicos de los viajes espaciales y ayudarlos a unirse a la civilización galáctica. Finalmente, Calen asintió sus cromatóforos cambiando un respetuoso tono de azul. Los escaneos preliminares muestran que apenas han llegado a su luna. Esto debería ser rutina. La primera señal de que esta no sería una misión rutinaria llegó cuando sus sensores de largo alcance detectaron algo inusual en el cinturón de asteroides. Las naves de Consejo ya señalaron múltiples estructuras que parecían estar moviéndose. Embajador, el oficial del sensor, gritó, sus tentáculos retorciéndose en confusión. Estoy detectando lo que parecen ser importantes operaciones mineras en todo el cinturón de asteroides, pero las firmas de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida. Vexal frunció el ceño. Imposible. Sus registros históricos muestran que solo recientemente lograron el vuelo propulsado. Posiblemente no pudieron recibir transmisión entrante. El oficial de comunicaciones interrumpió. Está bien. Deberías ver eso tú mismo. Una ventana holográfica se materializó frente a F-Dual. En lugar de las señales de radio primitivas esperadas, se encontraron mirando una transmisión de entrelazamiento cuántico cristalina. Una mujer humana con piel oscura y cabello plateado le sonrió cálidamente. Saludos, nave del Consejo, dijo en perfecto Galak. Estándar, soy el director Chen de la Autoridad de Desarrollo del Sistema S. Bienvenido al espacio de la Tierra. Te estábamos esperando. La membrana externa de Vex onduló en shock. Hablas estándar y tienes comunicaciones cuánticas. Oh. Recogimos tus bases de datos de idiomas de tu sonda preliminar el año pasado. El director Chen respondió casualmente. Fascinante encriptación que usas. Por cierto, un enfoque bastante clásico. ¿Te gustaría atracar nuestra estación, Ser? El cinturón de asteroides puede ser complicado de navegar sin un armonizador de estela de gravedad adecuado. Los cromatóforos de Calen habían cambiado a una estela de gravedad púrpura confusa, pero esa es tecnología teórica. Incluso nuestros mejores científicos no la tienen. Descubrimos que funciona bastante bien cuando te acercas a la gravedad como un fenómeno cuántico en lugar de uno dimensional, explicó Chen. Pero tal vez prefieras ver primero nuestra colonia en Marte. Los jardines son hermosos en esta época del año. Los sensores de la nave del Consejo registraron repentinamente múltiples estructuras masivas que aparecían detrás de lo que parecían ser campos de distorsión espacio-temporales localizados, anillos orbitales que rodeaban Marte. Cúpulas transparentes masivas salpicaban su superficie y naves de diseños imposibles se movían sin esfuerzo entre ellas. ¿Cómo se las arregló Vexal para pedirle a tu especie que solo lograra el vuelo propulsado hace un siglo? Nuestro récord muestra esos récords. Chenchuk. Teníamos un enfoque bastante interesante para el desarrollo. Verás, mientras que la mayoría de las especies se centran en hacer motores más grandes y naves más rápidas, decidimos centrarnos en comprender primero la naturaleza fundamental de la realidad. Es asombroso lo que se puede lograr cuando descifras la manipulación cuántica antes de intentar construir un cohete. Pero eso es al revés, exclamó Colin. No se puede desarrollar tecnología cuántica sin viajar primero al espacio. No es posible. Pero ahí es donde reside la mayor fortaleza de la humanidad, dijo Chen con una sonrisa cómplice. No nos importa particularmente lo que se supone que es imposible. ¿Te gustaría ver nuestro centro de computación cuántica? En realidad, es un solo electrón que se expresa a través de múltiples variantes de la línea de tiempo, lo que hace que los procesadores cristalinos parecen un poco pintorescos, me temo. El entrenamiento diplomático de Vex era lo único que los mantenía serenos. Todo lo que sabían sobre el desarrollo tecnológico y el orden adecuado del avance científico estaba siendo descartado casualmente por estos humanos que parecen haber ignorado por completo el camino estándar. El director Chen, Vexal dijo, con cuidado, creo que debemos tomarnos en serio. ¿Revisar nuestros protocolos de primer contacto estarías dispuesto a enseñarnos? La sonrisa de Chen se ensanchó. Por supuesto que eso es lo que hemos estado esperando. Verás. Hemos estado observando a Consejo durante algún tiempo y creemos que hay mucho que podríamos aprender unos de otros. Por ejemplo, ¿alguna vez has considerado que tu viaje más rápido que la luz podría funcionar mejor si dejaras de intentar romper la barrera de la velocidad de la luz y, en su lugar, simplemente ajustaras tu relación con la causalidad mientras su nave era guiada al muelle en la estación?
Sara, por campos de energía que ni siquiera podían detectar correctamente, Vexol se dio cuenta de que esta no iba a ser una misión para elevar una especie primitiva. En cambio, parecía que la humanidad estaba a punto de elevar la galaxia. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un toque suave y a través de la ventana gráfica. Vexol pudo ver humanos caminando sobre la superficie externa de la estación sin trajes protegidos por nada que pudieran detectar. Uno de ellos saludó alegremente a la nave de consejo. «Bienvenido a Saúl», dijo el director Chen cálidamente. «¿Ahora comenzamos?» El verdadero intercambio cultural mirando los cromatóforos aún morados de Colin. Vexol solo pudo asentir. Habían venido a enseñar, pero parecía que estaban a punto de convertirse en estudiantes. Pero en algún lugar en el fondo de sus mentes se preguntaban si el consejo estaba listo para lo que la humanidad estaba a punto de mostrarles. Caos en el intercambio cultural. El antropólogo cultural jefe Senra del Consejo Galáctico luchó por mantener su compostura profesional mientras estudiaban los datos que transmitían a través de su interfaz neuronal. Después de 2 semanas en la Tierra, nada tenía sentido. Los humanos de alguna manera habían logrado una civilización posterior a la escasez, sin seguir ninguno de los patrones de desarrollo social establecidos. ¿Pero dónde está su comité de planificación central? Senra le preguntó a la doctora Sara Martínez, su lección asignada en el Centro de Innovación Global en Nueva Delhi. ¿Cómo se coordina el desarrollo tecnológico en toda la especie sin la dirección UNIFI? Sara rió ajustando su silla de ruedas que desafiaba la gravedad que parecía flotar sobre un cojín de espacio-tiempo deformado. Esa es la belleza de esto. No todos creamos. Compartimos información libremente y las personas se basan en las ideas de los demás. El cerebro secundario de Senra luchó por procesar este concepto, pero el caos, la ineficiencia. «Mira esto», dijo Sara señalando la enorme pantalla holográfica que dominaba los centros. «Atrio central. Hey, red global. Me pregunto si alguien ha pensado en aplicar la tunelización cuántica. Principios para la regeneración de tejido orgánico. En cuestión de segundos la pantalla se iluminó con cientos de respuestas de todo el mundo, científicos, aficionados, inventores, adolescentes, con teorías interesantes, todos aportando ideas basándose en las sugerencias de los demás, señalando problemas y ofreciendo soluciones. ¿Ves que Sara sonrió? Caos, pero caos creativo. Caos organizado. Antes de que Senra pudiera responder, un joven humano, apenas un adolescente, corrió hacia ellos prácticamente. Rebotando de emoción, Dr. Martínez estaba pensando en su túnel cuántico en cuestión. ¿Qué pasaría si lo combinamos con la investigación de mi madre sobre manipulación temporal? ¿Podríamos potencialmente regenerar tejido tomando prestado su estado pasado? Los ojos de Sara se iluminaron. «Jamie, eso es brillante. Quiero establecer una prueba en el laboratorio comunitario. Senra intervino. «¿Permites que civiles en entrenamiento accedan a instalaciones de investigación avanzadas?» «Por supuesto», Sara respondió. «Algunos de nuestros mayores avances vinieron de gente simplemente experimentando, como nuestra tecnología de manipulación de la gravedad que fue inventada por un poeta que estaba tratando de crear una nueva forma de arte escénico». Los cromatóforos de Senra parpadearon en peligro. Pero las regulaciones, los protocolos de seguridad, o tenemos sistemas de seguridad. Jamie intervino. Sonais cuánticos que predicen posibles accidentes antes ocurren y los previenen ajustando ligeramente los campos de probabilidad local. Ayudé a programar uno el verano pasado para mi proyecto escolar. Senra tomó nota para programar otra sesión con su unidad de apoyo psicológico. Cada conversación con humanos parecía requerir una. Observaron cómo Sara y Jamie discutían con entusiasmo su experimento improvisado, atrayendo a otros investigadores virtualmente de todo el mundo. «¿Qué hay de tu defensa planetaria?», preguntó Senra, intentando encontrar algún aspecto de la civilización humana que siguiera patrones lógicos. «Seguramente eso debe estar controlado centralmente». «No realmente», dijo Sara. «Sigo trabajando en los modelos holográficos que flotan a su alrededor. Es más bien una red colaborativa. Cualquiera puede proponer mejoras al sistema y las mejores ideas se implementan automáticamente». El mes pasado, un grupo de entusiastas de los videojuegos rediseñó por completo nuestra red de defensa orbital porque pensaron que sería más divertido si se parecía a algo de su videojuego favorito. Resultó que su diseño era un 30% más eficiente. Una notificación apareció en la pantalla principal del centro. Alguien en Auckland había probado con éxito un prototipo basado en la idea de Hing, mientras que un equipo y Legos ya habían comenzado a ejecutar simulaciones sobre posibles aplicaciones médicas. Todo esto había sucedido en el lapso de su breve conversación. «Pero, ¿cómo se previene el caos?», preguntó Senra débilmente. «¿Cómo se mantiene el orden?». La expresión de Sara se suavizó. «Tal vez el caos no es algo que se pueda prevenir.
Tal vez sea algo que se deba aceptar y dirigir. Mira a tu alrededor. Cada humano que ves tiene ideas diferentes, enfoques diferentes, formas de pensar diferentes. No intentamos obligar a todos a seguir el mismo camino. En cambio, creamos sistemas que permiten todos esos enfoques diferentes. Trabajar juntos como para enfatizar su punto. El campo de probabilidad cuántica del centro cambió de repente y un grupo de niños en una visita escolar se materializó en el atrio. Aparentemente se habían teletransportado desde la colonia de Marte para su lección de historia de la Tierra. La señorita Sara. Uno de ellos gritó: «Descubrimos cómo hacer que los teletransportadores funcionen con un costo de energía cero. Quiero ver a Sara sonreírle hacia Ari. Quiero ver a un grupo de niños de 12 años. Revolucionar la teoría del transporte». Senra miró su horario para el día. Se suponía que debía realizar una encuesta antropológica formal de Sur sobre las estructuras sociales humanas. En cambio, se encontraron asintiendo. Sí, lo haría mientras observaban a los niños emocionados preparar su demostración. Senra se dio cuenta de algo profundo. El Consejo Galáctico siempre había visto el desarrollo tecnológico y social como una escalera que se subía peldaño a peldaño. Los humanos, al parecer, habían mirado la escalera y decidieron construir un ascensor antigravedad en su lugar. Su especie Z, dijo Indra lentamente, es simultáneamente la civilización más primitiva y más avanzada que he conocido. Sara levantó una ceja. Oh, ¿cómo? Todavía tienes naciones. Todavía tienes conflictos. No tienes alcanzado la conciencia planetaria unificada que la mayoría de las especies desarrollan antes de avanzar tecnológicamente, y aún así Senra señaló el centro a su alrededor donde tecnologías imposibles estaban siendo inventadas casualmente por niños y aún así nos han superado en formas que nunca imaginamos posibles. Tal vez es exactamente por eso que avanzamos como lo hicimos. Sara sugirió que nunca intentemos pensar todos de la misma manera, solo descubrimos cómo pensar diferente juntos mientras los niños comenzaban su demostración manipulando casualmente el tejido del espacio-tiempo, mientras explicaban su teoría con crayones y dibujos. Senra comenzó a componer su informe al consejo en su cabeza. ¿Cómo se explica una civilización que había convertido el caos en su mayor fortaleza? La crisis del vacío, las alarmas de emergencia sonaron en todo el centro del Consejo Galáctico mientras los informes fluían de los tres brazos espirales de la galaxia. El vacío, como lo llamaban, había aparecido sin previo aviso, una región creciente del espacio donde las constantes fundamentales de la física simplemente cambiaban. Las naves que entraban en las zonas afectadas desaparecían o emergían como masas retorcidas de materia alterada. Sistemas solares enteros estaban siendo engullidos. El alto consejero Vexor, recientemente ascendido, después de su primer contacto innovador con la Tierra. Nos encontramos ante la sesión de emergencia del Consejo. La anomalía continúa expandiéndose. Nuestros mejores científicos estiman que tenemos quizás 3 meses estándar antes de que amenace a los principales centros de población. ¿Qué sugiere nuestro modelo? Pregúntele al representante Cole de la Confederación, a Alan. Su cristal vibra con preocupación. Los modelos, Vex Alto dudó. Los modelos sugieren que esto no debería ser posible en absoluto. La cámara estalló en murmullos preocupados. Miles de años de ciencia galáctica unificada y se enfrentaban a algo que desafiaba su comprensión fundamental de la realidad. Fue entonces cuando el comunicador cuántico de Vex sonó. Una llamada directa desde la Tierra los comunicó con la cámara principal. Vexal ordenó la forma holográfica del Dr. Santos. El recién nombrado director de respuesta a crisis de la Tierra se materializó en el centro de la cámara del Consejo. Hemos estado monitoreando la situación. Tena dijo sin preámbulos. Nos gustaría ayudar con el debido respeto. El representante del director Santos, Cole, intervino. Esta crisis involucra fuerzas fundamentales más allá de nuestra comprensión. Elena terminó con una leve sonrisa. En realidad, creemos saber lo que está sucediendo. Hemos visto algo similar, aunque a una escala mucho menor, durante algunos de nuestros primeros experimentos de conciencia cuántica. La cámara quedó en silencio. Vex Alto se inclinó hacia adelante. Explicación. Creemos que el vacío es una manifestación de la observación consciente que afecta a los estados cuánticos a escala macro. Alena dijo haciendo un gesto mientras aparecían ecuaciones complejas a su alrededor. Esencialmente, alguien o algo está pensando mal sobre cómo debería funcionar la realidad. Funciona y la realidad es ajustarse para que coincida es imposible, declaró otro miembro del consejo. Los efectos cuánticos no escalan a niveles macro, si lo hacen si tiene suficientes partículas entrelazadas trabajando en conjunto. Elena interrumpió. Descubrimos esto por accidente cuando estábamos desarrollando nuestras redes de computación cuántica.
Tuvimos algunos incidentes interesantes antes de que descubriéramos la contención adecuada. Agitó la mano y apareció un nuevo conjunto de hologramas. Esquemas técnicos detallados que hicieron que varios científicos de consejo abrieran los ojos en reconocimiento. Hemos desarrollado un sistema prototipo que llamamos ancla de realidad. Elena continuó. Utiliza una red de conciencia humana entrelazada cuántica para reforzar la física local. Piénsalo también para recordarle al espacio cómo se supone que debe comportarse la conciencia humana. Vextol preguntó por qué específicamente humanos, porque somos desordenados. Elena dijo con una sonrisa. La mayoría de las especies de carenado espacial desarrollan una forma de pensar lógica muy estructurada. Es por eso que su tecnología progresa en patrones predecibles, pero los humanos nunca perdimos nuestra capacidad de pensar ilógicamente para imaginar cosas imposibles. Resulta que eso es exactamente lo que necesitas cuando la realidad misma comienza a volverse creativa. ¿Quieres luchar contra un fenómeno imposible con un pensamiento imposible? Vexal dijo, lentamente comenzando a comprender. Exactamente. Ya comenzamos a construir una red de anclajes de realidad en todo el espacio terrestre. Podemos expandirla para cubrir las regiones afectadas, pero necesitaremos ayuda con el despliegue. Elena hizo una pausa. Necesitaremos voluntarios de otras especies para ayudar a operarlas. Cuanto más diversa sea la red de conciencia, más fuerte será el efecto. ¿Quieres que vinculemos nuestras mentes con los humanos? El representante Cole preguntó. Su forma cristalina parpadeaba con incertidumbre. Piénsalo más como una conversación. Elena dijo, una conversación con la realidad misma, recordándole las reglas en las que todos acordamos. Nosotros, los humanos, proporcionaremos la creatividad para adaptarnos a los cambios del vacío, mientras que sus mentes lógicas ayudarán a mantener la estabilidad. Vexol miró alrededor de la cámara y vio la mezcla de miedo y esperanza en los rostros de los representantes reunidos. ¿Qué tan rápido pueden comenzar? Ya tenemos naves listas para el lanzamiento. Elena respondió. Solo necesitamos su permiso y su confianza. Lo que siguió fue mayor esfuerzo cooperativo en la historia galáctica. Naves humanas. Las naves que parecen ignorar la física convencional se extendieron por los sectores afectados. Equipos de ingenieros cuánticos humanos trabajaron junto a científicos alienígenas instalando anclajes de realidad y entrenando tripulaciones de especies mixtas para operarlas. El vacío se defendió, se retorció y deformó, encontrando nuevas formas de romper la física. Pero por cada cambio los operadores humanos se adaptaron a pensar de maneras que no deberían funcionar, pero de alguna manera lo hicieron, y cuando la creatividad humana amenazó con salirse de control, sus socios extraterrestres proporcionaron la estabilidad necesaria para hacer viables sus soluciones imposibles. Un mes después del despliegue, el vacío comenzó a retroceder. 2 semanas más tarde, se había encogido a un tamaño manejable. Para el final del tercer mes se había reducido a una pequeña anomalía contenida que en realidad resultó útil para la investigación de física avanzada. En la Cámara del Consejo Vexal se paró de nuevo ante los representantes reunidos. Pero esta vez Elena estaba a su lado en persona. La crisis ha terminado, Vexal anunció, y hemos aprendido algo profundo. El mismo caos e irregularidad que una vez vimos como la debilidad de la humanidad resultó ser su mayor fortaleza, y tal vez ahora también se convertirá en la nuestra. Elena sonrió. Ya estamos recibiendo solicitudes de toda la galaxia para entrenamiento en resolución de problemas al estilo humano. Aparentemente bastantes especies están interesadas en aprender a pensar mal de la manera correcta, y la red de anclaje de realidad. Alguien preguntó. Lo dejamos en su lugar. Elena dijo, no solo como una defensa contra futuras anomalías, sino como un símbolo, un recordatorio de que cuando combinamos la creatividad humana con la sabiduría galáctica, no hay crisis que no podamos superar. Mientras la cámara estallaba en murmullos apreciativos, Vexol se volvió hacia Elena. Lo sabías, ¿no? Desde el momento en que nos contactaste por primera vez supiste que la humanidad lo cambiaría todo. Los ojos de Elena brillaron. Digamos que teníamos un presentimiento. Después de todo, imaginar futuros imposibles es lo que los humanos hacen mejor. Comerciar Tiles, el comisionado principal de comercio, Lix del Consejo Económico Galáctico, se masajeó las crestas sensoriales mientras veía los últimos informes de mercado, 6 meses después de que la Tierra se uniera a la red de comercio galáctico. Todo el sistema estaba en lo que los humanos llamarían disrupción creativa. Siglos de equilibrio económico cuidadosamente mantenido habían sido trastocados por el extraño enfoque de la humanidad hacia el comercio. Lo están haciendo de nuevo. El asistente de Lick informó haber mostrado un holograma de la última innovación comercial de la Tierra,
Los humanos han introducido algo que llaman una cadena de bloques cuántica para la verificación de transacciones. Existe simultáneamente en múltiples estados de probabilidad hasta que se observó. ¿Cómo siquiera le ponen precio a algo así? Se preguntó Leaks en voz alta viendo cómo las casas comerciales tradicionales se apresuran a adaptarse. Esa no es la peor parte. El asistente continuó. Están regalando la tecnología, dicen. Que es de código abierto. Leaks estaba a punto de responder cuando la puerta de su oficina sonó. Maya Chen, la directora de innovación de la Tierra, entró con su energía característica. A diferencia de la mayoría de los funcionarios, prefería las reuniones físicas a holográficos que afirman que permitieron mejores residentes creativos. El comisionado Leaks. Maya, vean. Espero no interrumpir. Acabamos de tener algunos avances emocionantes que quería discutir personalmente. Leaks hizo un gesto hacia una silla que se ajustaba a la fisiología humana. Más interrupciones en nuestro sistema cuidadosamente equilibrado. Oportunidades. Maya corrigió alegremente. Descubrimos cómo sintetizar materiales entrelazados cuánticos usando nada más que patrones de pensamiento y elementos básicos. Deberíamos reducir los costos de fabricación en toda la galaxia en aproximadamente un 90%. El corazón secundario de Leak casi se detiene, pero los mundos manufactureros establecidos. Sus economías, necesitamos adaptarnos. Maya asintió, pero luchamos. Proponemos convertir sus instalaciones en centros de entrenamiento de conciencia cuántica. Hay una gran demanda de pensamiento creativo al estilo humano desde la crisis del vacío. Agitó la mano y una compleja red de proyecciones llenó la oficina, mostrando pronósticos económicos, planes de transición y matrices de oportunidad. Leaks notó que cada proyección parecía cambiar y transformarse mientras la observaban. Adaptarse en tiempo real a nuevas variables. ¿Cómo estás calculando estas probabilidades? Leaks preguntó. Curiosidad profesional, superando sus preocupaciones. No las estamos calculando exactamente. Mayad admitió. Hemos desarrollado un sistema que lo sueña. Combina la computación cuántica con la conciencia artificial y una pizca de intuición humana. Es básicamente imaginación convertida en matemáticas. Los sueña, los lamé, repetidos semanalmente. Estás basando la política económica galáctica en los sueños. Funciona mejor de lo que crees. Maya sonríe. Nuestros mercados de sueños predijeron el éxito de la red de anclaje de realidad mucho antes de que la construyéramos. Hablando de eso, sacó lo que parecía un pequeño cristal, pero sus bordes parecían desvanecerse en posibilidades. Hemos miniaturizado la tecnología de anclaje de realidad. Estamos planeando lanzar estos como dispositivos de consumo y próximo mes permitirán a cualquiera crear pequeñas zonas de física alterada para uso personal. Leak miró fijamente Cristal. ¿Vas a dejar que los ciudadanos comunes modifiquen las constantes fundamentales de la realidad con limitadores de seguridad? Por supuesto, Maya les aseguró, nada demasiado dramático, solo lo suficiente para decir crear un campo de gravedad personal o caminar temporalmente de lado a tiempo para evitar llegar tarde al trabajo. Las implicaciones del seguro. Solo Leaks comenzaron ya manejado. Maya interrumpió. Hemos desarrollado una nueva forma de seguro de probabilidad. En lugar de pagar por las cosas que salen mal, evita que salgan mal en primer lugar, ajustando sutilmente los resultados cuantitativos. Lo llamamos Perance. Leaks se recostó en su silla. Tratando de procesar las implicaciones, señora Chin, en los últimos 6 meses los humanos han introducido tecnologías y conceptos que han reestructurado completamente nuestra comprensión económica, regalando tecnología avanzada de forma gratuita, predicciones de mercado basadas en sueños, manipulación de la probabilidad, como un producto de consumo. ¿Cómo esperas que la galaxia se adapte a todo esto? La expresión de Maya se suavizó. De la misma manera lo hicimos al abrazar el caos y encontrar los patrones dentro del mira esto. Ella ajustó la pantalla holográfica para mostrar un mapa económico de toda la galaxia. Los puntos de luz representaban centros comerciales conectados por líneas fluidas de comercio y comercio galáctico tradicional. Se veía así, dijo, mostrando una estructura jerárquica rígida. Luego superpuso los nuevos patrones comerciales de la Tierra. Las nuevas conexiones eran orgánicas, adaptables, formándose y reformándose basadas en la necesidad y la oportunidad. No es caos, explicó, es un tipo diferente de orden, uno que crece de abajo hacia arriba en lugar de ser impuesto de arriba hacia abajo como un ser vivo, una economía viva. La me reflexionó, comenzando a ver el patrón. Pero ¿qué hay de la estabilidad? Seguridad, esa es la belleza de esto, dijo Maya. Cuando todo puede adaptarse, nada puede fallar. Realmente un sistema rígido se rompe bajo presión, uno flexible se dobla y se fortalece. Se puso de pie enderezando su chaqueta tejida cuántica que parecía cambiar de
Color con sus movimientos, no solo estamos comerciando bienes y servicios comisionados, estamos comerciando ideas, posibilidades, sueños, y esos son recursos que nunca se agotan. Cuando Maya se fue, la me estudió los patrones evolutivos en la pantalla económica. La humanidad había echado un vistazo a la economía galáctica estructurada y cuidadosa y decidieron convertirla en lo que llamaron una red colaborativa de código abierto, y de alguna manera imposible estaba funcionando. Su asistente se aclaró la garganta. ¿Debería actualizar nuestros pronósticos económicos? Lamer observó cómo otra ruta comercial se formaba espontáneamente, conectando dos mundos que nunca antes habían interactuado. No, dijeron. Finalmente, creo que es hora de que aprendamos a soñarlos. Nuevos horizontes. 5 años después de la introducción de la humanidad a la comunidad galáctica, la Gran Asamblea del Consejo Galáctico se reunió para su reunión del centenario. La Cámara Masiva, tradicionalmente organizada en niveles jerárquicos rígidos, había sido rediseñada en lo que los humanos llamaron un estilo de foro abierto. Representantes de miles de especies se sentaron en arreglos orgánicos fluidos que fomentan la interacción espontánea. El alto consejero Vexal, sus túnicas ceremoniales ahora incorporaban elementos de la tecnología textil cuántica humana. Estaba en el centro. Junto a ellos estaba la almirante Sarah Chen, la primera representante de la Tierra en la Junta Ejecutiva del Consejo. La arquitectura cuántica de las cámaras zumbaba con la conciencia combinada de sus ocupantes. Una tecnología que se había vuelto estándar en todo el espacio galáctico. Hace 5 años, Vexal comenzó a transmitir su voz naturalmente a través de la acústica mejorada de la conciencia. Pensamos que íbamos a ir a guiar una especie primitiva hacia las estrellas. En cambio, nos encontramos siendo guiados hacia nuevas formas de pensar sobre el universo mismo. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban escenas de los últimos 5 años, la red de anclaje de la realidad que había salvado innumerables mundos. Los sistemas de comercio cuántico que había revolucionado el comercio y las innumerables innovaciones que habían surgido de combinar la creatividad humana con la experiencia alienígena. Pero quizás lo más notable, Vexal continuó, no es lo que los humanos nos han dado, sino lo que nos han enseñado a darnos a nosotros mismos. Ahora dio un paso al frente. Su presencia desencadenó un cambio sutil en el campo cuántico que impregnaba la cámara. Nunca vimos a Ouros como una ventaja. Nos dijo que era solo lo que éramos, pero nos mostraron cómo canalizarlo, cómo darle propósito y dirección. La pantalla cambió para mostrar nuevas imágenes, niños alienígenas en talleres de creatividad aprendiendo a pensar humano, instituciones científicas tradicionales incorporando lógica de sueños en su investigación y tecnologías híbridas que habrían sido imposibles solo años antes de que la crisis del vacío nos enseñara que la realidad misma es más flexible de lo que imaginábamos. Sara continuó, pero también nos enseñó que la estructura y la lógica del caos y los sueños no son opuestos, son socios en una danza que mueve el universo hacia adelante. Una joven representante excelana roce su forma cristalina brillando de emoción. Mi equipo de investigación ha estado estudiando registros históricos humanos. Dijeron que hemos notado que su especie a menudo hizo sus mayores avances no a través de una planificación cuidadosa, sino a través de lo que ustedes llaman accidentes felices. Exactamente. Sara sonrió y ahora la galaxia es aprendiendo a cultivar accidentes felices mientras se mantiene la estabilidad que hace posible el progreso. Las pantallas mostraban un nuevo tipo de nave emergiendo de un muelle cuántico cerca del siglo alfa. Su diseño no era ni humano ni alienígena, sino algo completamente nuevo, una nave que luchaba mientras volaba, adaptando su estructura a los sueños de su tripulación. La llamamos la clase de síntesis. Sara explicó, la primera nave diseñada por una verdadera asociación del caos humano y el orden galáctico puede pensar en posibilidades cuánticas mientras mantiene una coherencia más rápida que la luz. Puede soñar nuevas rutas a través del espacio mientras mantiene a sus pasajeros seguros y estables. Y su primera misión, alguien llamó desde la asamblea. Los antebrazos de Vex se movieron en un gesto de profundo significado. La nave apropiadamente llamada Nuevo Horizonte liderará una expedición más allá de nuestra galaxia, no para conquistar o reclamar, sino para soñar nuevos sueños en espacios en los que nadie ha soñado antes. La cámara estalló una discusión emocionada, representantes formando grupos espontáneos para compartir ideas y posibilidades. Los rígidos protocolos diplomáticos del pasado habían dado paso a algo más orgánico, más vivo. Una proyección de conciencia cuántica apareció en el centro de la cámara, una visualización en tiempo real de los pensamientos y sueños combinados de todos los presentes. Se formó en una espiral de luz que recuerda tanto al ADN como a los brazos galácticos girando con posibilidades. Esto es lo que somos ahora, dijo Sara mirando la pantalla. No humanos ni extraterrestres, sino soñadores que han aprendido a hacer realidad nuestros sueños. Cada especie trae su propia música única a la danza cósmica. ¿Y qué viene después? Pregúntale a un representante de una especie que una vez se enorgulleció de ser capaz de calcular
Todas las posibilidades. Ararrió el sonido ondulando a través del campo cuántico como una ola de alegría. Esa es la belleza. De esto no sabemos, y no saber ahí es donde comienza la verdadera magia, la proyección cuántica dotada de nuevo mostrando destellos de posibles futuros, algunos lógicos, algunos salvajes, todos llenos de potencial que proviene de combinar diferentes formas de pensar sobre la realidad misma. Hace 5 años Vexol concluyó: pensamos que estábamos completos, habíamos mapeado cada estrella, categorizado cada fenómeno, creado sistemas para cada posibilidad, pensamos que habíamos terminado de crecer, pero luego conocimos a los humanos. Ellos continuaron su voz, gobernados con afecto, y nos enseñaron la lección más importante de todas: el universo no es un rompecabezas para resolver, sino una historia para escribir, y las mejores historias son aquellas en las que incluso los autores no saben qué viene después. Cuando concluyó la asamblea, los representantes salieron a través de campos de probabilidad que los llevarían instantáneamente de regreso a sus mundos de origen, pero muchos se quedaron formando pequeños grupos para compartir ideas, soñar juntos e imaginar lo que podría suceder. A continuación, en los mercados cuánticos de la Tierra, un nuevo producto comenzó a cotizar a máximos históricos. Futuros de posibilidades, no predicciones ni garantías, sino potenciales. La materia prima de los sueños aún por soñar. La galaxia había cambiado y seguiría cambiando. En algún lugar de los vastos espacios entre las estrellas, una nave llamada Nuevo Horizonte se preparó para su viaje inaugural, llevando soñadores de todas las especies hacia cualquier imposibilidad que les aguardara. El primer contacto sorprendió a la enorme nave cristalina de la primera división de contacto del Consejo Galáctico, que emergió del hiperespacio en el borde del sistema Saal. Su superficie prismática refractaba la luz de las estrellas en patrones deslumbrantes. El embajador superior Vexal se paró en la cubierta de mando, con los antebrazos formalmente entrelazados tras la espalda, mientras la Tierra aparecía en la pantalla principal. Otro mundo primitivo, listo para ser elevado. Vexol comentó en su ayuda. El tercer secretario Colin. Protocolo estándar. Haremos contacto. Los guiaremos a través de los principios básicos de los viajes espaciales y los ayudaremos a unirse a la civilización galáctica. Finalmente, Kalen asintió. Sus cromatóforos cambiaron a un respetuoso tono azul. Los escaneos preliminares muestran que apenas han llegado a su luna. Esto debería ser rutina. La primera señal de que esto no sería una misión rutinaria llegó cuando sus sensores de largo alcance detectaron algo inusual en el cinturón de asteroides. La IA de las naves de consejo señaló múltiples estructuras que parecían estar moviéndose. Embajador, el oficial del sensor gritó. Sus tentáculos se retorcían confundidos. Detecto lo que parecen ser operaciones mineras significativas en todo el cinturón de asteroides, pero las firmas de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida. Vexal frunció el ceño. Imposible. Sus registros históricos muestran que solo recientemente lograron el vuelo propulsado. No podrían. Transmisión entrante. El oficial de comunicaciones interrumpió. Está bien. Deberías verlo tú mismo. Una ventana holográfica se materializó frente a F. En lugar de las señales de radio primitivas esperadas, se encontraron mirando una transmisión de entrelazamiento cuántico cristalina. Una mujer humana con piel oscura y cabello plateado le sonrió cálidamente. «Saludos. Naves de consejo», dijo en perfecto galáctico. «Soy el director Chen de la Autoridad de Desarrollo del Sistema S. Bienvenido a Airspace. Te estábamos esperando». La membrana exterior de Vex onduló en estado de shock. «Hablas estándar. Y tienes comunicaciones cuánticas. Oh, captamos tu idioma». Las bases de datos de su sonda preliminar del año pasado, el director Chen respondió casualmente. «Fantástico cifrado que usan. Por cierto, un enfoque bastante clásico. ¿Le gustaría acoplar nuestra estación SER? El cinturón de asteroides puede ser difícil de navegar sin un armonizador de estela gravitatoria adecuado». Los cromatóforos de Kalen habían cambiado a una estela gravitatoria púrpura confusa, pero esa es una tecnología teórica que ni siquiera nuestros mejores científicos han descubierto. Funciona bastante bien cuando se aborda la gravedad como un fenómeno cuántico en lugar de uno dimensional. Chen explicó, pero quizás prefiera ver primero nuestra colonia en Marte. Los jardines son hermosos en esta época del año. Los sensores de la nave del Consejo registraron repentinamente múltiples estructuras masivas que aparecieron detrás de lo que parecían ser anillos orbitales de campos de distorsión espacio-temporales localizados que rodeaban Marte. Enormes cúpulas transparentes salpicaban su superficie y naves de diseños imposibles se movían sin esfuerzo entre ellas. ¿Cómo logró Vexol preguntar?
Su especie solo logró el vuelo propulsado hace un siglo. Nuestro récord muestra... Oh, esos récords, Chenchuk. Tuvimos un enfoque bastante interesante para el desarrollo. Verá, mientras la mayoría de las especies se centran en construir motores más grandes y naves más rápidas, decidimos centrarnos en comprender la naturaleza fundamental de la realidad primero. Es increíble lo que se puede lograr cuando se descifra la manipulación cuántica antes de intentar construir un cohete, pero eso es al revés. Colin exclamó. No se puede desarrollar tecnología cuántica sin viajar primero al espacio. No es posible. Pero ahí es donde reside la mayor fortaleza de la humanidad. Chen dijo con una sonrisa cómplice. No nos importa particularmente lo que se supone que es imposible. ¿Le gustaría ver nuestro centro de computación cuántica? En realidad, es un solo electrón que se expresa a través de múltiples variantes de la línea de tiempo. Esto hace que los procesadores cristalinos parecen un poco pintorescos, me temo. El entrenamiento diplomático de Vex era lo único que los mantenía serenos. Todo lo que sabían sobre el desarrollo tecnológico y el orden adecuado del avance científico estaba siendo desestimado casualmente por estos humanos que parecen haber ignorado por completo el camino estándar. El director Chen dijo, con cuidado, creo que debemos revisar seriamente nuestros protocolos de primer contacto. ¿Estarías dispuesto a enseñarnos? La sonrisa de Chin se ensanchó. Por supuesto, eso es lo que hemos estado esperando. Verás, hemos estado observando al Consejo durante algún tiempo y creemos que hay mucho que podríamos aprender unos de otros. Por ejemplo, ¿alguna vez has considerado que tu viaje más rápido que la luz podría funcionar mejor si dejaras de intentar romper la barrera de la velocidad de la luz y, en su lugar, simplemente ajustaras su relación con la causalidad? Mientras su nave era guiada al muelle en la estación Sara por campos de energía que ni siquiera podían detectar correctamente, Vexol se dio cuenta de que esta no iba a ser una misión para elevar a una especie primitiva. En cambio, parecía que la humanidad estaba a punto de elevar la galaxia. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un toque suave. A través de la ventana gráfica, Vexol pudo. Veían humanos caminando sobre la superficie externa de la estación sin trajes, protegidos por nada que pudieran detectar. Uno de ellos saludó alegremente a la nave del Consejo. Bienvenidos a Saúl. El director Chen dijo cálidamente. Ahora comenzamos el verdadero intercambio cultural. Mirando los cromatóforos aún morados de Colin, Vexol solo pudo asentir. Habían venido a enseñar, pero parecía que estaban a punto de convertirse en estudiantes. En algún lugar de su mente, se preguntaban si el Consejo estaba listo para lo que la humanidad estaba a punto de mostrarles. El caos del intercambio cultural. El jefe antropólogo cultural, Senra, del Consejo Galáctico, luchó por mantener su compostura profesional mientras estudiaban los datos que fluían a través de su interfaz neuronal. Después de 2 semanas en la Tierra, nada tenía sentido. Los humanos, de alguna manera, habían logrado la civilización posterior a la escasez sin seguir ninguno de los patrones de desarrollo social establecidos. ¿Pero dónde está su comité de planificación central? Senra le preguntó a la doctora Sara Martínez, su lección asignada en el Centro de Innovación Global en Nueva Delhi. ¿Cómo se coordina el desarrollo tecnológico entre las especies en la dirección UNIFI? Sara rió mientras ajustaba su silla de ruedas que desafiaba la gravedad y que parecía flotar sobre un cojín de espacio deformado. El tiempo, esa es la belleza de... Si no lo hacemos, todos simplemente creamos. Compartimos información libremente y cada uno construye sobre las ideas de los demás. El cerebro secundario de Senra tuvo dificultades para procesar este concepto, pero el caos, la ineficiencia, observen esto. Sara dijo señalando la enorme pantalla holográfica que dominaba el atrio central del centro. Hola, Red Global. Me pregunto si alguien ha pensado en aplicar los principios de tunelización cuántica a la regeneración de tejido orgánico. En cuestión de segundos, la pantalla se iluminó con cientos de respuestas de científicos de todo el mundo, aficionados, inventores, adolescentes con teorías interesantes, todos aportando ideas, basándose en las sugerencias de los demás, señalando problemas y ofreciendo soluciones. ¿Ven? Sara sonrió. Caos. Sí, pero caos creativo, caos organizado. Antes de que Senra pudiera responder, un joven humano, apenas un adolescente, corrió hacia ellos, prácticamente rebotando de emoción. Doctor Martínez estaba pensando en su túnel cuántico en cuestión. ¿Y si lo combinamos con la investigación de mi madre sobre manipulación temporal? Podríamos regenerar tejido tomando prestado su estado pasado.
Los ojos de Sara se iluminaron. Jamie, eso es brillante. ¿Quieres organizar una prueba en el laboratorio comunitario? Laboratorio comunitario. Senra intervino. Permitir que civiles sin entrenamiento accedan a instalaciones de investigación avanzadas. Por supuesto. Sara respondió que algunos de nuestros mayores avances provienen de personas que simplemente experimentan, como nuestra tecnología de manipulación de la gravedad que fue inventada por un poeta que intentaba crear una nueva forma de arte escénico. Los cromatóforos Senra parpadearon en apuros, pero las regulaciones, los protocolos de seguridad, tenemos a Feti Systems. Jamie intervino. Son AES cuánticos que predicen posibles accidentes antes de que sucedan y los previenen ajustando ligeramente la probabilidad local campos. Ayudé a programar uno el verano pasado para mi proyecto escolar. Senra tomó nota para programar otra sesión con su unidad de apoyo psicológico. Cada conversación con humanos parecía requerir una. Observaron cómo Sara y Jimmy discutían con entusiasmo su experimento improvisado, atrayendo a otros investigadores de todo el mundo. ¿Qué hay de su defensa planetaria?, preguntó Senra, intentando encontrar algún aspecto de la civilización humana que siguiera patrones lógicos. Seguramente eso debe estar controlado centralmente. No realmente. Sara respondió. Sigo trabajando en los modelos holográficos que flotan a su alrededor. Es más bien una red colaborativa. Cualquiera puede proponer mejoras al sistema y las mejores ideas se implementan automáticamente. El mes pasado, un grupo de entusiastas de los videojuegos rediseñó por completo nuestra red de defensa orbital porque pensaron que sería más divertido si se parecía a algo de su videojuego favorito. Resultó que su diseño era un 30% más eficiente. Una notificación apareció en la pantalla principal del centro. Alguien en Auckland había probado con éxito un prototipo basado en la idea de Hing, mientras que un equipo y Legos ya habían comenzado a realizar simulaciones sobre posibles aplicaciones médicas. Todo esto había sucedido en el lapso de su breve conversación. «¿Pero cómo se previene el caos?», preguntó Senra débilmente. «¿Cómo se mantiene el orden?». La expresión de Sara se suavizó. «Quizás el caos no sea algo que se deba prevenir, quizás sea algo que se deba aceptar. Mira a tu alrededor. Cada humano que ves tiene ideas diferentes, enfoques diferentes, formas de pensar diferentes. No intentamos obligar a todos a seguir el mismo camino. En lugar de eso, creamos sistemas que permiten que todos esos enfoques diferentes trabajen juntos, como para enfatizar su punto. El campo de probabilidad cuántica del centro cambió repentinamente y un grupo de niños en una visita escolar se materializó en el atrio. Aparentemente se habían teletransportado desde la colonia de Marte para su lección de historia de la Tierra. La señorita Sara, uno de ellos gritó, «Hemos descubierto cómo hacer que los teletransportadores funcionen con un costo de energía cero». Quiero ver a Sara sonreír. ¿Asiari? Quiero ver a un grupo de niños de 12 años revolucionar la teoría del transporte. Senra miró su agenda del día. Se suponía que debían realizar un estudio antropológico formal de las estructuras sociales humanas. En cambio, se encontraron asintiendo. Sí, lo haría. Mientras observaban con entusiasmo a los niños preparar su demostración, Senra se dio cuenta de algo profundo. El Consejo Galáctico siempre había visto el desarrollo tecnológico y social como una escalera que se subía peldaño a peldaño. Los humanos, al parecer, la habían mirado y decidieron construir un ascensor antigravedad. En lugar de eso, su especie Z, Indra dijo lentamente, es simultáneamente la civilización más primitiva y avanzada que he conocido. Sara levantó una ceja. ¿Cómo es posible que aún tengan naciones? ¿Siguen teniendo conflictos? No han alcanzado la conciencia planetaria unificada que la mayoría de las especies desarrollan antes de avanzar tecnológicamente. Y aún así, Senra señaló el centro que los rodeaba, donde los niños inventaban tecnologías imposibles con naturalidad. Y aún así, nos han superado de maneras que nunca imaginamos posibles. Quizás por eso avanzamos como lo hicimos. Sara sugirió, nunca intentemos pensar todos de la misma manera. Simplemente descubrimos cómo pensar de manera diferente juntos. Mientras los niños comenzaban su demostración, manipulando con naturalidad el tejido del espacio-tiempo, mientras explicaban su teoría con crayones, Senra comenzó a redactar mentalmente su informe a consejo. ¿Cómo se explica una civilización que había convertido el caos en su mayor fortaleza? Las alarmas de emergencia de la crisis del vacío sonaron en todo el centro del Consejo Galáctico. Mientras los informes llegaban desde los 3 brazos espirales de la galaxia, el vacío, como lo llamaban, había aparecido sin previo aviso,
una región creciente del espacio donde las constantes fundamentales de la física simplemente cambiaban. Las naves que entraban en las zonas afectadas desaparecían o emergían como masas retorcidas de materia alterada. Sistemas solares enteros estaban siendo engullidos. El alto consejero Vexol, recientemente ascendido después de su innovador primer contacto con la Tierra, se paró ante la sesión de emergencia del Consejo. La anomalía sigue expandiéndose. Nuestros mejores científicos estiman que tenemos quizás 3 meses estándar antes de que amenace a los principales centros de población. ¿Qué sugiere nuestro modelo? Pregúntele al representante Cole de la Confederación a Alan. Su cristal vibra con preocupación. Los modelos Vex titubearon. Los modelos sugieren que esto no debería ser posible en absoluto. La cámara estalló en murmullos preocupados. Miles de años de ciencia galáctica unificada y se enfrentaban a algo que desafiaba su comprensión fundamental de la realidad. Fue entonces cuando el comunicador cuántico de Vex emitió una llamada directa desde la Tierra. Los comunicó con la cámara principal. Vexal ordenó la forma holográfica del Dr. Santos. El recién nombrado director de respuesta a crisis de la Tierra se materializó en el centro de la Cámara del Consejo. Hemos estado monitoreando la situación. Teena dijo sin preámbulos. Nos gustaría ayudar con el debido respeto. El representante Cole intervino. Esta crisis involucra fuerzas fundamentales que van más allá de nuestra comprensión. Elena terminó con una leve sonrisa. De hecho, creemos saber qué está sucediendo. Hemos visto algo similar, aunque a una escala mucho menor, durante algunos de nuestros primeros experimentos de conciencia cuántica. La cámara se derrumbó. Vex alto y silencioso se inclinó hacia adelante. Explica, creemos que el vacío es una manifestación de la observación consciente que afecta a los estados cuánticos a escala macro. Alena dijo, haciendo un gesto mientras aparecían ecuaciones complejas a su alrededor. Esencialmente, alguien o algo está pensando mal sobre cómo debería funcionar la realidad. Funciona y la realidad se está ajustando para coincidir. Eso es imposible. Otro miembro del Consejo declaró, los efectos cuánticos no escalan a niveles macro. Lo hacen si tiene suficientes partículas entrelazadas trabajando en conjunto. Elena interrumpió. Descubrimos esto por accidente cuando estábamos desarrollando nuestras redes de computación cuántica. Tuvimos algunos incidentes interesantes antes de que descubriéramos la contención adecuada. Agitó la mano y apareció un nuevo conjunto de hologramas. Esquemas técnicos detallados que hicieron que varios científicos del Consejo abrieran los ojos de par en par en reconocimiento. Hemos desarrollado un sistema prototipo que llamamos el ancla de la realidad. Elena continuó. Utiliza una red de conciencia humana entrelazada cuántica para reforzar la física local. Piénsenlo también para recordarle al espacio cómo se supone que debe comportarse la conciencia humana. Vexalto preguntó por qué, específicamente humanos, porque somos desordenados. Elena dijo con una sonrisa, la mayoría de las especies espaciales desarrollan una forma de pensar lógica muy estructurada. Es por eso que su tecnología progresa con patrones impredecibles, pero los humanos nunca perdimos nuestra capacidad de pensar ilógicamente, de imaginar cosas imposibles. Resulta que eso es exactamente lo que necesitas cuando la realidad misma comienza a volverse creativa. ¿Quieres luchar contra un fenómeno imposible con un pensamiento imposible? Vexal dijo que lentamente comenzamos a comprender exactamente. Exactamente, ya comenzamos a construir una red de anclajes de realidad en todo el espacio de la Tierra. Podemos expandirla para cubrir las regiones afectadas, pero necesitaremos ayuda con el despliegue. Alena hizo una pausa. Necesitaremos voluntarios de otras especies para ayudar a operarlas. Cuanto más diversa sea la red de conciencia, más fuerte será el efecto. ¿Quieres que vinculemos nuestras mentes con los humanos? Preguntó el representante Cole. Su forma cristalina parpadeaba con incertidumbre. Piénsalo más como una conversación. Elena dijo, una conversación con la realidad misma recordándole las reglas en las que todos acordamos. Los humanos proporcionaremos la creatividad para adaptarnos a los cambios del vacío, mientras que sus mentes lógicas ayudarán a mantener la estabilidad. Vexal miró alrededor de la cámara, viendo la mezcla de miedo y esperanza en los rostros de los representantes reunidos. ¿Qué tan rápido pueden comenzar? Ya tenemos naves listas para lanzamiento, Alena respondió. Solo necesitamos su permiso y su confianza. Lo que siguió fue mayor esfuerzo cooperativo en la historia galáctica. Naves humanas, naves que parecen ignorar la física convencional, se extendieron por los sectores afectados. Equipos de ingenieros cuánticos humanos trabajaron junto a científicos alienígenas instalando
anclas de realidad y entrenando tripulaciones de especies mixtas para operarlas, el vacío se defendió, se retorció y deformó, encontrando nuevas formas de romper la física, pero por cada cambio que hizo los operadores humanos, adaptaron el pensamiento de formas que no deberían trabajo, pero de alguna manera lo hizo. Y cuando la creatividad humana amenazó con salirse de control, sus socios alienígenas proporcionaron la estabilidad necesaria para que sus soluciones imposibles fueran viables. Un mes después del despliegue, el vacío comenzó a retroceder 2 semanas después. Se había encogido a un tamaño manejable. Al final del tercer mes, se había reducido a una pequeña anomalía contenida que en realidad resultó útil para la investigación de física avanzada en la Cámara de Consejo. Vexal se presentó nuevamente ante los representantes reunidos, pero esta vez Elena estuvo a su lado en persona. La crisis terminó. Vexal anunció: hemos aprendido algo profundo. El mismo caos e irregularidad que una vez vimos como la debilidad de la humanidad resultó ser su mayor fortaleza y quizás ahora también se convierta en la nuestra. Elena sonrió. Ya estamos recibiendo solicitudes de toda la galaxia para capacitación en resolución de problemas al estilo humano. Aparentemente, bastantes especies están interesadas en aprender a pensar mal de la manera correcta. Y en la red de anclaje de realidad, alguien preguntó: ¿lo dejaremos en su lugar? Elena dijo, no solo como una defensa contra futuras anomalías, sino como un símbolo y un recordatorio de que cuando combinamos la creatividad humana con la sabiduría galáctica, no hay una crisis que no podemos superar. La cámara estalló en murmullos apreciativos. Vexol se volvió hacia Elena. ¿Lo sabías, no? Desde el momento en que nos contactaste por primera vez, sabías que la humanidad lo cambiaría todo. Los ojos de Elena brillaron. Digamos que teníamos un presentimiento. Después de todo, imaginar futuros imposibles es lo que los humanos hacen mejor. El jefe del comisionado comercial, Lix, del Consejo Económico Galáctico, se masajeó las crestas sensoriales mientras veían los últimos informes del mercado. 6 meses después de que la Tierra se uniera a la red de comercio galáctica, todo el sistema estaba en lo que los humanos llamarían disrupción creativa. Siglos de equilibrio económico cuidadosamente mantenido se habían visto trastocados por el extraño enfoque de la humanidad hacia el comercio. Lo están haciendo de nuevo. El asistente de Lick informó, mostrando un holograma de la última innovación comercial de la Tierra. Los humanos han introducido algo que llaman una cadena de bloques cuántica para la verificación de transacciones. Existe simultáneamente en múltiples estados de probabilidad hasta que se observó. ¿Cómo siquiera le ponen precio a algo así? Lick se preguntó en voz alta al observar cómo las casas comerciales tradicionales se apresuran a adaptarse. Ese no es la peor parte. Continuó el asistente. Están regalando la tecnología. Dicen que es de código abierto. Lick estaba a punto de responder cuando sonó la puerta de su oficina. Maya Chen, directora de innovación de la Tierra, entró con su energía característica. A diferencia de la mayoría de los funcionarios, prefería las reuniones físicas a las holográficas, alegando que permitían una mayor creatividad. El comisionado Lix: Maya, vean, espero no interrumpir. Acabamos de tener algunos avances emocionantes que quería discutir personalmente. Lix señaló una silla que se ajustaba a la fisiología humana. Más interrupciones en nuestro sistema cuidadosamente equilibrado. Oportunidades. Maya corrigió alegremente. Descubrimos cómo sintetizar materiales entrelazados cuánticos usando nada más que patrones de pensamiento y elementos básicos, lo que debería reducir los costos de fabricación en toda la galaxia en aproximadamente un 90%. El corazón secundario de Lick casi se detuvo, pero los mundos manufactureros establecidos, sus economías, necesitamos adaptarnos. Maya asintió. Pero luchamos por eso. Proponemos convertir sus instalaciones en centros de capacitación en conciencia cuántica. Hay una gran demanda de pensamiento creativo al estilo humano desde la crisis del vacío. Agitó la mano y una red compleja de proyecciones llenó la oficina mostrando pronósticos económicos, planes de transición y matrices de oportunidad. Lix notó que cada proyección parecía cambiar y transformarse mientras la observaban, adaptándose en tiempo real a nuevas variables. ¿Cómo calculas estas probabilidades? Lix preguntó. La curiosidad profesional superó sus preocupaciones. No las estamos calculando exactamente. Mayad admitió que hemos desarrollado un sistema que lo sueña. Combina la computación cuántica con la conciencia artificial y una pizca de intuición humana. Es básicamente imaginación convertida en matemáticas. Lo sueña. Lix repitió semanalmente. Estás basando la política económica galáctica en los sueños. Funciona mejor de lo que crees. Maya sonríe.
Nuestros mercados de ensueño predijeron el éxito de la red de anclaje de realidad mucho antes de que la construyéramos. Hablando de eso, sacó lo que parecía un pequeño cristal, pero sus bordes parecían desvanecerse en posibilidades. Hemos miniaturizado la tecnología de anclaje de realidad. Planeamos lanzarlos como dispositivos de consumo el próximo mes. Permitirán que cualquiera cree pequeñas zonas de física alterada para uso personal. Lamió miró fijamente el cristal. Dejarán que los ciudadanos comunes modifiquen las constantes fundamentales de la realidad con limitadores de seguridad. Por supuesto, Maya les aseguró que nada demasiado dramático. Solo lo suficiente como para decir, crea un campo de gravedad personal o desvíate temporalmente a tiempo para evitar llegar tarde al trabajo. Las implicaciones del seguro solo. Lamió comenzó. Ya se manejó. Maya interrumpió. Hemos desarrollado una nueva forma de seguro de probabilidad. En lugar de pagar por las cosas que salen mal, evita que salgan mal al ajustar sutilmente los resultados cuantitativos. Lo llamamos rendimiento. Lamió se recostó en su silla, tratando de procesar las implicaciones. La señora Chin en los últimos 6 meses, los humanos han introducido tecnologías y conceptos que han reestructurado por completo nuestra comprensión económica, regalando tecnología avanzada de forma gratuita, predicciones de mercado basadas en sueños, manipulación de la probabilidad como producto de consumo. ¿Cómo esperas que la galaxia se adapte a todo esto? La expresión de Maya se suavizó de la misma manera que lo hicimos al abrazar el caos y encontrar los patrones dentro de él. Mira esto. Ajustó la pantalla holográfica para mostrar un mapa económico de toda la galaxia. Los puntos de luz representaban centros comerciales conectados por líneas fluidas de comercio. El comercio galáctico tradicional se veía así, dijo, mostrando una estructura jerárquica rígida. Luego superpuso los nuevos patrones comerciales de la Tierra. Las nuevas conexiones eran orgánicas, adaptables, formándose y reformándose según la necesidad y la oportunidad. No es caos, explicó. Es un tipo diferente de orden. Uno que crece de abajo hacia arriba en lugar de imponerse de arriba hacia abajo como un ser vivo. Una economía viva Lamé. Reflexionó comenzando a ver el patrón. ¿Pero qué hay de la estabilidad y la seguridad? Esa es la belleza de esto, dijo Maya. Cuando todo puede adaptarse, nada puede fallar realmente. Un sistema rígido se rompe bajo presión. Uno flexible se dobla y se fortalece. Se puso de pie, enderezando su quantum chaqueta tejida que parecía cambiar de color con sus movimientos. No solo intercambiamos bienes y servicios, comisionado, intercambiamos ideas, posibilidades, sueños, y esos son recursos que nunca se agotan. Maya se fue. Lamió estudió los patrones evolutivos en la pantalla económica. La humanidad había echado un vistazo a la economía galáctica, cuidadosamente estructurada, y decidió convertirla en lo que llamaron una red colaborativa de código abierto. Y de alguna manera, imposiblemente, estaba funcionando. Su asistente se aclaró la garganta. ¿Debería actualizar nuestros pronósticos económicos? Lamió observó cómo se formaba espontáneamente otra ruta comercial que conectaba dos mundos que nunca antes habían interactuado. No, dijeron. Finalmente, creo que es hora de que aprendamos a soñarlos. Nuevos horizontes. 5 años después de la introducción de la humanidad a la comunidad galáctica, la Gran Asamblea del Consejo Galáctico se reunió para su reunión de centenario. La enorme cámara, tradicionalmente organizada a niveles jerárquicos rígidos, había sido rediseñada en lo que los humanos llamaron un estilo de foro abierto. Representantes de miles de especies se sentaron en arreglos orgánicos y fluidos que fomentan la interacción espontánea. Alto Consejero Vexal. Sus túnicas ceremoniales ahora incorporan elementos del textil cuántico humano. La tecnología estaba en el centro. Junto a ellos estaba la almirante Sarah Chen, la primera representante de la Tierra ante la Junta Ejecutiva del Consejo. La arquitectura cuántica de las cámaras zumbaba con la conciencia combinada de sus ocupantes, una tecnología que se había vuelto estándar en todo el espacio galáctico hace 5 años. Los Vexal comenzaron a transmitir su voz de forma natural a través de la conciencia con una acústica mejorada. Pensamos que veníamos a guiar a una especie primitiva hacia las estrellas. En cambio, nos encontramos siendo guiados hacia nuevas formas de pensar sobre el universo mismo. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban escenas de los últimos 5 años, la red de anclaje de realidad que había salvado incontables mundos. Los sistemas de comercio cuántico que habían revolucionado el comercio y las incontables innovaciones que habían surgido de combinar la creatividad humana con la experiencia alienígena. Pero quizás lo más notable, continuó Vexol, no es lo que los humanos nos han dado,
sino lo que nos han enseñado a darnos a nosotros mismos. Sara dio un paso al frente. Su presencia desencadenó un cambio sutil en el campo cuántico que impregnaba la cámara. Nunca vimos nuestra ventaja, nos dijo. Era simplemente quienes éramos, pero nos mostraron cómo canalizarlo, cómo darle propósito y dirección. La pantalla cambió para mostrar nuevas imágenes. Niños alienígenas en talleres de creatividad, aprendiendo a pensar como humanos. Instituciones científicas tradicionales que incorporan la lógica de los sueños en su investigación y tecnologías híbridas que habrían sido imposibles solo años antes de que la crisis del vacío nos enseñara que la realidad misma es más flexible de lo que imaginábamos. Sara continuó. Pero también nos enseñó que la estructura y la lógica del caos y los sueños no son opuestos, son compañeros en una danza que hace avanzar el universo. Una joven representante de Exelan, Rose, su forma cristalina brillando de emoción. Mi equipo de investigación ha estado estudiando registros históricos humanos. Dijeron, hemos notado que su especie a menudo logró sus mayores avances no mediante una planificación cuidadosa, sino a través de lo que llaman accidentes felices. Sara sonrió y ahora la galaxia está aprendiendo a cultivar accidentes felices mientras mantiene la estabilidad que hace posible el progreso. Las pantallas mostraban un nuevo tipo de nave emergiendo de un muelle cuántico cerca del siglo Alfa. Su diseño no era ni humano ni alienígena, sino algo completamente nuevo. Una nave que luchaba mientras volaba, adaptando su estructura a los sueños de su tripulación. La llamamos la clase Síntesis. Sara explicó la primera nave diseñada por una verdadera asociación del caos humano y el orden galáctico. Puede pensar en posibilidades cuánticas mientras mantiene una coherencia más rápida que la luz. Puede soñar nuevas rutas a través del espacio mientras mantiene a sus pasajeros seguros y estables. Y su primera misión. Alguien llamó desde la asamblea. Los antebrazos de Vex se movieron en un gesto de profundo significado. La nave, apropiadamente llamada Nuevo Horizonte, liderará una expedición más allá de nuestra galaxia, no para conquistar o reclamar, sino para soñar nuevos sueños en espacios que nadie ha soñado jamás. Antes de que la cámara estallara una discusión animada. Representantes formando grupos espontáneos para compartir ideas y posibilidades. Los rígidos protocolos diplomáticos del pasado habían dado camino hacia algo más orgánico, más vivo. Una proyección de la conciencia cuántica apareció en el centro de la cámara, una visualización en tiempo real de los pensamientos y sueños combinados de todos los presentes. Se formó en una espiral de luz que recuerda, tanto al ADN como a los brazos galácticos girando con posibilidades. Esto es lo que somos ahora. Sara dijo, mirando la pantalla, no humanos, ni extraterrestres, sino soñadores que han aprendido a hacer realidad nuestros sueños. Cada especie aporta su propia música única a la danza cósmica. ¿Y qué viene después? Pregúntale a un representante de una especie que una vez se enorgulleció de ser capaz de calcular todas las posibilidades. Sara rió. El sonido se ondulaba a través del campo cuántico como una ola de alegría. Esa es la belleza de esto. No sabemos y no sabemos. Ahí es donde comienza la verdadera magia. La proyección cuántica regalada de nuevo muestra destellos de posibles futuros, algunos lógicos, algunos salvajes, todos llenos de potencial que surge de combinar diferentes formas de pensar sobre la realidad misma. Hace 5 años, Vexol concluyó. Pensábamos que estábamos completos, habíamos mapeado cada estrella, categorizado cada fenómeno, creado sistemas para cada posibilidad. Pensamos que habíamos terminado de crecer, pero luego conocimos a los humanos. Continuaron su voz. Nos cuidaron con cariño y nos enseñaron la lección más importante de todas. El universo no es un rompecabezas por resolver, sino una historia por escribir. Y las mejores historias son aquellas en las que ni siquiera los autores saben que viene después. Cuando concluyó la asamblea, los representantes salieron a través de campos de probabilidad que los llevarían instantáneamente de regreso a sus mundos de origen, pero muchos se quedaron formando pequeños grupos. Para compartir ideas, para soñar juntos, para imaginar lo que podría venir después en los mercados cuánticos de la Tierra, un nuevo producto comenzó a cotizar a máximos históricos. Posibilidad, futuros, no predicciones ni garantías, sino potenciales, la materia prima de los sueños aún por soñar, la galaxia había cambiado y seguiría cambiando, y en algún lugar de los vastos espacios entre las estrellas, una nave llamada Nuevo Horizonte se preparó para su viaje inaugural, llevando soñadores de todas las especies hacia cualquier imposibilidad que los aguardara.